Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Esta vez estamos con el libro negro de Ramta, Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad. Y estamos con el tomo primero, Los orígenes de la civilización humana. Habíamos comenzado el estudio previo, ese que realiza Jaime Leal Anaya, a cada capítulo del propio libro, que son transcripciones de audiencias de Ramta. En este estudio previo del capítulo segundo, que se llama ¿Qué significa Dios para ti?, así se titula este estudio previo, habíamos estado viendo los dos primeros epígrafes y dos subepígrafes del epígrafe tercero. Esto es un poco galimatías, pero lo que habíamos visto de este epígrafe tercero era... Este epígrafe tercero se titulaba La alternativa de Ramta a las paradojas del politeísmo y el ateísmo, y tenía los dos subepígrafes que eran el politeísmo y el monoteísmo. Hoy vamos a terminar los otros dos subepígrafes, el ateísmo y el materialismo es el tercero y el misticismo del Renacimiento es el cuarto, y seguramente nos dará tiempo a ver el cuarto epígrafe de este estudio previo, que es el fracaso en expresar la verdadera naturaleza del yo. Bueno, para hacer un poco de antecedente, en lo que hemos visto en el estudio de Jaime Leal Anaya previamente, en estas sesiones pasadas, es que, bueno, pues dando por hecho que una de las características fundamentales de la experiencia humana es el racionalismo, el raciocinio, la capacidad de razonar y el libre albedrío, Jaime Leal decía que a lo largo de la historia de la humanidad, este raciocinio y este libre albedrío o libre voluntad se habían visto condicionados por el concepto de Dios en cada momento. Y decía que solamente con la llegada de las explicaciones de Ramta, yo lo amplío, por supuesto, a las explicaciones de cualquier otro texto de espiritualidad profunda revelado, solamente con esa llegada habíamos logrado tener un concepto de Dios que podía también definirnos a los humanos, porque todos los conceptos previos que habíamos tenido sobre Dios no habían logrado definirnos y siempre nos habían situado como una incógnita externa a la deidad. Y solamente con la llegada de la espiritualidad profunda, pues ya esa incógnita se despejaba y sabíamos quiénes éramos los humanos en relación a la deidad desde el primer momento, ¿no? Bueno, en ese sentido, lo que nos explica Jaime es que tanto el politeísmo como el monoteísmo, estos dos primeros subepígrafes de este en el que se explicaban las paradojas que suponen estas ideologías, estas teologías, las paradojas que suponen para la propia justificación de existencia del ser humano, que precisamente eran superadas por la espiritualidad profunda moderna, que ya sí que superaba completamente las paradojas y daba una explicación completamente racional que respetaba la capacidad del hombre de conocerse a sí mismo y el libre albedrío en cuanto a su destino. Nos contaba Jaime Leal que tanto el politeísmo como el monoteísmo habían establecido un concepto de Dios externo al hombre, de manera que ese Dios sobrepasaba y abrumaba completamente al ser humano. Es el concepto de Dios, si es muy simplificado, pues el concepto que hemos tenido, por ejemplo, del Dios de la barba sentado en su trono. Eso era algo muy burdo y muy pueril. Pero el pensamiento profundo, filosófico y religioso de la historia siempre había situado a un Dios incognoscible, no teníamos capacidad de conocerle,
y además establecía de forma predeterminada nuestro destino, de forma que no teníamos libre albedrío. En el caso del politeísmo era una dualidad de dioses, uno representando al bien y otro representando al mal. En el caso del monoteísmo solo había un dios, pero realmente implicaba exactamente lo mismo para los humanos. Un dios externo al cual no tenemos capacidad de conocer y que ha dejado absolutamente predeterminada toda la experiencia humana. Lo que vamos a ver hoy es una solución que ha tenido la humanidad, que vino con el desarrollo del empirismo y el racionalismo, por la cual, para poder o para intentar preservar la racionalidad y el libre albedrío del hombre, negaba a Dios. Pero claro, el materialismo y el ateísmo, al negar a Dios, llevan a un extremo materialista la explicación de la realidad y tampoco puede satisfacer, dado que todo ser humano en algún momento de su vida tiene experiencia de lo trascendente, experiencia de lo sutil. De hecho, el ateísmo y el materialismo no pueden justificar la tendencia natural del hombre a teorizar sobre Dios, con lo cual, pues, estas corrientes dejaban igualmente sin respuesta esta cuestión de cuál era la propia naturaleza del hombre. En el último epígrafe, en el misticismo del Renacimiento, pues se produce un fenómeno nuevo, que es que el místico llega a poder ver a Dios cara a cara. Pero fijaos, si nos vamos para todos aquellos que hayan seguido las enseñanzas de Ramta, bien en los comentarios que realizamos en Espacio Sutil, el libro blanco, el libro azul, el misterio del amor, que los hemos hecho previamente, bien porque haya accedido a la enseñanza de Ramta a través de otra manera. Pues bien, para cualquiera que conozca la enseñanza de Ramta, se dará cuenta de que Ramta siempre habla de que hay 7 posibles niveles de conciencia en la experiencia humana, desde el más bajo, el primero, aquel en el cual el principal tema de la vida de un hombre es la supervivencia y la reproducción, pasas al segundo, el dolor y el victimismo, pasas al tercero, el dominio y el poder, fase en el que ahora mismo está la mayoría de la humanidad. El cuarto ya es el primero, que es espiritual, es el amor sentido. El quinto es el amor expresado. El sexto es ver a Dios en todas las cosas, poder ver a Dios. Y el séptimo es yo soy Dios. Pues bien, politeísmo, monoteísmo, todo tipo de religiones previas podrían encuadrarse en el cuarto y el quinto niveles de conciencia, amor sentido, amor expresado. El misticismo del Renacimiento, ver a Dios cara a cara, podía encuadrarse en el sexto nivel de conciencia, ver a Dios en todas las cosas. Y lo que propone Ramta y lo que propone el resto de la revelación espiritual profunda, también en diferente grado, más la actual que la previa, es yo soy Dios, tú eres Dios. Ese es el concepto más avanzado según el nivel de conciencia más elevado que se puede tener en la experiencia humana. Bien, pues esto es un poco una explicación previa aquí en medio, pues para que sepamos qué es lo que está tratando de explicarnos Jaime Leal en este estudio previo, y es que el diferente concepto de Dios a lo largo de la historia nunca ha podido dar una respuesta coherente, congruente, integral y completa a la naturaleza y la experiencia humana, y que solamente la espiritualidad profunda la da. Habíamos visto en nuestras sesiones anteriores las paradojas del politeísmo y el monoteísmo, y vamos a ver en esta las paradojas del ateísmo y materialismo y del misticismo del Renacimiento. Esos son los dos últimos subepígrafes de este tercer epígrafe. Y veremos también el cuarto epígrafe, que nos introduce
ya la solución final de la espiritualidad profunda. Para Jaime Leal es la de Ramtha, para cualquier otro evolucionario espiritual es el texto espiritual revelado con el que esté estudiando. Aquí en Espacio Sutil, pues ya sabemos que son todos ellos. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a este tercer subepígrafe que se llama Materialismo, Ateísmo y Materialismo. Y dice así, afirma Jaime, es bastante sorprendente e interesante que cuando llevamos las presuposiciones inherentes al acercamiento monoteísta a su extremo lógico, éstas engendran un caos existencial carente de sentido. Si solo hay un solo Dios, si solo hay un Dios, si Dios es uno solo, como predica y presupone el monoteísmo, y es bueno, ¿cómo se justifica la maldad en el mundo? Eso es un caos paradójico al que lleva el monoteísmo. En el concepto de un Dios externo que es buenísimo. Bueno, si este Dios externo es buenísimo, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo, no? Esta es una de las grandes razones por las cuales muchas personas han abandonado la religión y han tenido una etapa de ateísmo y materialismo. Yo mismo estuve en esa situación. Yo tuve una educación religiosa fundamentalista extrema y bueno, pues a los 15 años me llevó, por supuesto, a una desafección completa, porque incurrí en esta paradoja sin resolver. Si Dios es buenísimo, ¿por qué aquí todo es malísimo? ¿No? Y entonces dije, algo falla, yo me bajo de este tren y se acaba. Pues esto es lo que está diciendo Jaime ahora mismo. Nos ha pasado a muchas personas. Pone aquí una nota al pie cuando dice que las presuposiciones monoteístas, los planteamientos monoteístas, llevan a un caos existencial carente de sentido. ¿Qué sentido tiene este mundo de sufrimiento si Dios es bueno? No lo puedo comprender. Esto es caótico. Y hace Jaime una nota al pie que dice, Fyodor Dostoyevsky, el famoso escritor ruso, describe las consecuencias existenciales del rechazo a creer en la existencia de Dios en su libro Los hermanos Karamazov. Y para entender esta nota al pie, pues le he pedido a la inteligencia artificial que me haga un resumen del sentido, un poquito del argumento y del sentido último que quiere transmitir la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Y lo vamos a ver porque tiene su cierto interés. Dice así. Los hermanos Karamazov giran en torno al asesinato de Fyodor Karamazov, un padre libertino y corrupto, y las consecuencias que este crimen tiene sobre sus tres hijos legítimos, Dmitri el apasionado, Iván el racional y Alyosha el espiritual, así como sobre el hijo ilegítimo, Smerdyakov. Tres hijos legítimos, uno ilegítimo, los tres hijos legítimos, cada uno representando un aspecto del alma humana, el deseo, el intelecto, el espíritu. Cada hermano representa un aspecto fundamental del alma humana, el deseo, la razón y la fe. La novela explora las relaciones entre ellos, sus conflictos morales, pasiones, dudas existenciales y búsquedas de redención, enmarcados en un drama judicial que sirve de excusa para analizar los grandes dilemas de la condición humana. Enmarcado en ese drama judicial, pues hay, ante el caos que se produce en la familia, pues tres visiones, la del deseo, la de la razón y la de la fe, representada por cada uno de los tres hermanos. Dice, sentido filosófico y espiritual. Dostoyevsky construye una profunda meditación sobre la libertad, el sufrimiento, la justicia divina y la posibilidad de redención en un mundo donde Dios parece ausente o silencioso. Iván, en su célebre leyenda del gran inquisidor, Iván el hermano racionalista, plantea la rebelión del intelecto contra un Dios que permite el sufrimiento de los inocentes. Esta es la gran paradoja del monoteísmo. Efectivamente, el racionalismo, cuando aborda el monoteísmo, acaba en una paradoja existencial completamente caótica. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo?
Dimitri, atrapado entre sus impulsos y su deseo de redención, muestra la tensión entre lo instintivo y lo ético. La novela no ofrece una respuesta unívoca, sino un abanico de voces y contradicciones en el que el mal, la libertad y el amor compiten por el alma del ser humano. Es muy recomendable Los hermanos Karamazov. Dice la inteligencia artificial, sentido último. Dostoyevsky parece decir que, a pesar del caos moral y el aparente triunfo del mal, la verdadera libertad y redención solo son posibles a través del amor, el perdón y la compasión activa. Muy buena conclusión de Dostoyevsky. La figura de Alyosha, la fe, el espíritu, el tercer hijo, representa la esperanza en la santidad cotidiana, en la posibilidad de que el alma humana pueda redimirse incluso en el mundo más corrupto. La novela no impone una doctrina, sino que interpela al lector desde distintos planos, teológico, psicológico, existencial, para que cada quien enfrente el misterio del bien y del mal, la fe y la duda, la libertad y la responsabilidad. En última instancia, Dostoyevsky sugiere que el sentido de la vida no se halla en las certezas, sino en el compromiso amoroso con los otros, aun en medio del sufrimiento. Es decir, la posición de uno de los hermanos lleva al caos, la del deseo, por las contradicciones inherentes entre la pasión y su ética. El segundo hermano, el racionalista, lleva al caos por esa paradoja existencial, si Dios es bueno, ¿por qué aquí hay mal? Y el tercer hijo, que es el espiritual, que es el de la fe, supera el caos gracias a una vida diaria completamente transida de amor, de compasión, de empatía, con esas pequeñas cosas diarias que le van salvando. Bueno, pues esto era el porqué de que Jaime Leal haga una referencia a los hermanos Karamazov. Vamos a seguir. Repetimos desde el principio y continuamos. Es bastante sorprendente e interesante que cuando llevamos los planteamientos monoteístas a su extremo lógico, estos engendran un caos existencial carente de sentido, que no se diferencia del determinismo que encontramos en el materialismo o del nihilismo de los existencialistas. Nihilismo es que al final pues, no hay un significado válido de la realidad, sino que la nada es la idea fundamental. Todo esto no es nada, no sirve para nada y aquí nada tiene sentido. De hecho, dice, o del nihilismo de los existencialistas y humanistas modernos como Jean-Paul Sartre o Friedrich Nietzsche. Sartre precisamente tiene esa novela El ser y la nada, que es absolutamente maravillosa, es una delicia leerla, pero bueno, expone un poco pues este nihilismo, ¿no? De nada tiene sentido, no hay un propósito, todo esto no hay que encontrarle un sentido último, sino, bueno, todo esto es muy superficial y muy burdo lo que yo digo, porque luego la filosofía de Sartre, bueno, pues es mucho más profunda y tiene muchos más matices. Yo estoy haciendo un resumen absolutamente de colegio, totalmente, ¿no? Sigue diciendo Jaime, el racionalismo va más lejos que el empirismo. El empirismo se basa en que solo puedes obtener datos de la realidad de la observación física de lo que ocurre y a partir de ahí utilizar el raciocinio para intentar aclararte de cuál es la naturaleza y realidad del mundo en el que vives. Pero el racionalismo ya elimina la observación y le da todo el valor al puro intelecto. No tengo que observar, la pura razón se vale por sí misma ya para clarificarlo todo. El racionalismo va más lejos que el empirismo, repetimos, acentúa que la razón tiene la habilidad de obtener conocimiento en virtud de la razón misma, incluso por encima de la experiencia y de la observación. El proceso dialéctico platónico de tesis, antítesis, síntesis, puramente racionalista, es el procedimiento principal por el cual la razón es capaz de obtener conocimiento por sí misma. En el siglo XIX, el racionalismo se desarrolló en un materialismo dialéctico gracias a la obra de Engels, Marx, Nietzsche y otros pensadores que guiaron a los humanistas modernos
a ir más lejos que aquellos del siglo XVI, hasta las explicaciones ateístas de la naturaleza de la realidad. Si la razón se vale por sí misma, ¿qué pinta Dios en todo esto? Es llevar el empirismo, que se basa en la observación y en la experiencia, a un extremo. No, la pura razón es la que debe resolverlo todo y aquí las creencias no pintan nada. Sigue diciendo Jaime para ejemplificar todo esto. La creencia en Dios se volvió inaceptable para estos pensadores. De hecho, es que este racionalismo, convertido en cientifismo materialista de propaganda, es ahora mismo la tendencia más generalizada en el mundo actual. No hay nada más que ver las explicaciones oficialistas en el mundo occidental a todo. No hay nada más que ver los algoritmos de la inteligencia artificial. ¿En qué se basan? Que a la primera que le preguntas por algo que no esté aceptado científicamente, te avisa de que no está aceptado científicamente y que por lo tanto desconfíes de todo eso y te bases en fuentes comprobadas por pares y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues esto es lo que está predominando ahora mismo, este racionalismo extremo. La creencia en Dios, repetimos, se volvió inaceptable para estos pensadores y fue vista como una oposición directa a la libertad humana y el poder de la razón. Decían que la creencia esclavizaba, que condicionaba tu realidad. Bueno, en fin, claro, todo esto es simplemente poner el enfoque de tu atención en una caja y no salir de la misma, porque la espiritualidad profunda te saca de la caja y te muestra un universo infinito de posibilidades y de práctica por la cual tú puedes empezar a comprobar todas estas cuestiones, no solo por sensación o experiencia divina en ti, sino cuando empiezas a relacionarte con el mundo sutil y a practicar cuestiones del mundo sutil, pues empiezas a tener experiencias que son para ti completamente autovalidantes. No necesitas ya que vengan un conjunto de expertos a desacreditar lo que tú has vivido. Pero, dice Jaime, Nietzsche vio la existencia de Dios como la mayor objeción a la existencia y a la creatividad humana. Y cita, comienzo de la cita, yo no reconozco el ateísmo de ninguna manera como un resultado, mucho menos un incidente. Para mí es una cuestión de trayectoria, procedente del instinto. Yo soy demasiado inquisitivo, demasiado cuestionable, demasiado exuberante para apoyar cualquier respuesta crasa. Dios es una respuesta crasa, una falta de delicadeza contra nosotros, los pensadores. En el fondo, una prohibición crasa para nosotros. Dos puntos. No pensarás. Se cierra la cita. Bien, pues aquí esta cita de Nietzsche ya se veía claramente que el ensalzamiento de la razón humana como única posibilidad de conocer la realidad y por lo tanto excluyente de toda otra creencia que no resistiese el razonamiento, el proceso dialéctico platónico de tesis, antítesis, síntesis, etcétera, pues no tenía ninguna validez. Y bueno, pues al final Nietzsche, en otra parte de su obra, acaba diciendo que Dios es el ser humano, la razón humana. Ante ningún otro indicio de realidad, nada más que el hombre, su experiencia y su capacidad de razonamiento. Y que su libertad y libre albedrío se basaba precisamente en utilizar adecuadamente la razón y no condicionarse por un sistema de creencias u otro que no tenían ningún mayor alcance. Pero bueno, esto es un planteamiento llevado al extremo materialista. Los materialistas critican a los evolucionarios espirituales diciéndoles que están volados en sus creencias y yo insisto, hay experiencias personales de los evolucionarios espirituales que no se pueden explicar por ninguna de las ciencias.
había que recurrir a la más alta ciencia, como dice Crión, que es la espiritualidad profunda. Nada más. Sigue diciendo Jaime, el rechazo total de Nietzsche a renunciar a la razón en favor de la experiencia religiosa y la creencia en Dios, yo no voy a renunciar a la razón en favor de la fe nunca, contrasta con el misticismo del Renacimiento español. Parece que aquí Jaime está anticipando el siguiente subepígrafe, el misticismo del Renacimiento. Lo anticipa un poco y le hace el final de este ateísmo y materialismo, le hace de introducción al siguiente. La mística cristiana Teresa de Ávila, a quien la Iglesia reconoció con el título de doctor, incorporó la separación platónica entre Dios y la criatura en su espiritualidad. Otra vez el concepto externo de Dios. Y su búsqueda por la experiencia de lo divino. Claro, da un paso más. Va a ese nivel de conciencia 6, ver a Dios en todas las cosas, ver a Dios cara a cara. Avanza más que los planteamientos previos, politeísmo, monoteísmo. Hay muchísimas variantes, por supuesto, en el politeísmo y el monoteísmo. Esto es un resumen minúsculo de todo lo que ha implicado ese conjunto de creencias. Pero nos da una idea resumen de ese concepto externo de Dios. Bueno, pues los místicos del Renacimiento piensan que Dios es externo, pero sin embargo que la experiencia humana puede divinizarse y puedes alcanzar a ver a Dios cara a cara. Es un avance bastante importante. La mística cristiana Teresa de Ávila, a quien la Iglesia reconoció con el título de doctor, incorporó la separación platónica entre Dios y la criatura en su espiritualidad y su búsqueda por la experiencia de lo divino. En otras palabras, la completa rendición de quienes somos como seres humanos es requerida para poder experimentar lo divino. Es que el misticismo renacentista ya apunta a la espiritualidad profunda. Teresa de Ávila llora poéticamente con un sentimiento de éxtasis santificado. Dos puntos. Cita, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es decir, que aquí la solución está en morir y ver a Dios directamente porque esta vida pues no te ofrece mucho más. Lo cual pues se queda a las puertas de los conceptos más elevados que tenemos ahora mismo de la espiritualidad profunda. Se queda a las puertas. No reconoce el valor de la experiencia humana. Dice Jaime, este poema muestra claramente que Dios es tan trascendente y está tan separado de la humanidad que la vida es vista como una prisión y una privación de la felicidad, donde la muerte se espera con anhelo y esperanza. El suicidio es considerado un pecado en la religión cristiana. Así, al místico solo le quedaría, alcanzaría el efecto opuesto al deseado con el suicidio. Solo le quedaría esperar toda la vida sufriente aquí hasta morirse cuando Dios le llamase a su... Así el místico alcanzaría el efecto opuesto al deseado cuando alguien se quita la vida. Solo Dios puede dar o tomar la vida de acuerdo con esta creencia religiosa. En fin, la espiritualidad profunda, por supuesto, tiene la vida como un altísimo valor, pero no prejuzga a quien se suicida. Está en su proceso de evolución. Si se ha suicidado es porque su nivel de conciencia en ese momento no le dio para más, pero aprenderá de todo ello, sin duda, y en las siguientes instancias vitales, secuencias vitales del ciclo, pues qué duda cabe que hallará la solución a esos problemas que le llevaron al suicidio. Bueno, este era el ateísmo y el materialismo. Vamos a ver el cuarto subepígrafe, que es el misticismo del Renacimiento. Y dice así, ya está introducido en la parte final del tercero. Aunque la creencia en Dios requiere el sacrificio y la entrega de la razón, el misticismo cristiano ofrece en su visión una contradicción inherente al monoteísmo. No acaba de salir de esas grandes paradojas que llevan a un caos existencial.
propias de la religión monoteísta. El misticismo religioso se enfoca en la experiencia de lo divino. Esta experiencia a menudo es descrita en términos de una visión beatificada, ver a Dios cara a cara, donde la persona necesita ser transformada y capacitada para tal experiencia indescriptible. Y aquí está el acercamiento a la espiritualidad profunda, el deshacimiento del ego, claro, solo que de una forma bastante, en fin, trufada de sacrificio y sufrimiento. En el éxtasis de ver a Dios, pero con una vida de privaciones, con una vida de reclusión, con una vida de represión. La carne es incapaz de ver a Dios, sin embargo tiene que haber algo, es decir, el alma que se asemeje a Dios en la naturaleza humana, que permita la posibilidad de esta experiencia. Buen camino. Las tres virtudes cristianas básicas de fe, esperanza y amor, descritas por San Pablo en la primera carta a los Corintios 13:13, se reducen a una en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hace falta ni fe ni esperanza, solo hace falta amor, porque la fe y la esperanza allí ya no sirven para nada. Es como nos dice un curso de milagros. El milagro y la curación no tienen sentido en el conocimiento, tienen sentido en la percepción. Pues algo así. El amor es todo lo que queda en la visión beata de la vida después de la vida, pues la fe es innecesaria donde Dios es visto cara a cara y la esperanza se convierte en posesión plena de gozo. La experiencia mística de unión con Dios y la visión beatífica sugieren una conexión intrínseca entre la razón humana y la naturaleza de Dios. También sugiere que la naturaleza humana no está limitada al plano físico. Tiene un acercamiento hacia los conceptos más elevados de la espiritualidad profunda indudable, pero también mantiene, por haberse encuadrado este misticismo dentro del ámbito religioso, también contiene esas contradicciones paradójicas, insalvables de las religiones monoteístas. Es particularmente interesante notar, a modo de contraste, el entendimiento de San Agustín de la voluntad libre en términos de la libertad de elegir el bien, donde el bien máximo es Dios mismo. De hecho, todo estudiante de espiritualidad, en tanto no llegue al nivel de consciencia final, yo soy Dios, que eso es un atisbo en el horizonte al cual se va aproximando. Ahora mismo hay muchos evolucionarios espirituales aproximándose a ese atisbo y pocos en ese horizonte. Ciertamente es así. Pero esto que dice San Agustín, al final es el camino del evolucionario espiritual mientras va acercándose al horizonte final en la experiencia humana. Y es en tanto que no tengas integrada la idea de la no dualidad, haz el bien, que no hagas el mal. Pues esto es lo que dice San Agustín. Elegir el bien donde el bien máximo es Dios mismo. Sí, lo que pasa es que Dios mismo es, no es el bien o es el mal, ahí ya no hay bien o mal, es. Y lo que aquí denominamos mal es un prejuicio que en otro nivel de entendimiento superior pues ya carece de sentido. Él, San Agustín, fue el primero en sugerir una conexión intrínseca entre esta característica humana y la naturaleza de Dios. El libre albedrío. La voluntad libre en términos de libertad de elegir entre el bien y el mal. Él fue el primero en sugerir una conexión intrínseca entre esta característica humana, el libre albedrío y la naturaleza de Dios. Sócrates ya había introducido esta idea parcialmente en el siglo V a.C. a través de sus diálogos sobre el bien como la máxima virtud moral y fuente de verdadera felicidad, la elección del bien. En tanto que no alcancemos, recordemos los evolucionarios espirituales, en tanto no alcancemos el horizonte máximo de la experiencia humana
en nivel de conciencia, nuestra labor es elegir el bien, ya sabiendo que el bien es algo relativo, porque es puro dualismo, es la experiencia humana, es la experiencia físico-material, y hay un bien para cada uno. Con lo cual, elige tu bien y tu bien en cada momento será un bien mayor, un bien más elevado. Porque claro, ahora vemos que en algunas religiones, hoy en día incluso, hay bienes que para otros, pues, sujetos morales dejan bastante que desear esos bienes, ¿no? Entonces, el bien siempre es relativo, elige tú tu bien mayor en cada momento y bueno, así irás por el camino de la elevación hasta la no dualidad de tu mentalidad, cosa que es el horizonte final. Dice, la mayor expresión humana de la libertad moral de elección en favor del bien era, según San Agustín, el verdadero significado del amor. Es decir, teniendo el amor como guía, realizabas la mayor expresión humana de la libertad moral de elección en favor del bien. Vale, sí, pero claro, para eso el amor hay que definirlo. No es lo mismo el amor humano actual, condicionado, posesivo, excluyente, que el amor divino, incondicional, no posesivo, no excluyente o incluyente. Claro, en función de cómo definas el amor, pues tienes un concepto más o menos cercano al horizonte de la iluminación. Pues bien, aquí acaba este cuarto subepígrafe. Hemos visto el tercero, ateísmo y materialismo. Hemos visto el cuarto, el misticismo del Renacimiento. El primero y el segundo eran politeísmo y monoteísmo. Todo esto eran las paradojas de las diferentes ideologías respecto de la comprensión de la naturaleza humana. Y vamos ya al cuarto epígrafe de este estudio previo, que se llama El fracaso en expresar la verdadera naturaleza del yo. Este cuarto epígrafe ya nos va a introducir un poco, pues, en lo que es la solución más avanzada o más elevada que tenemos ahora mismo a la comprensión de la naturaleza humana, que es la que da la espiritualidad profunda revelada, según Jaime Leal Ramta, pero ampliable a cualquier otro texto de espiritualidad profunda. Y dice así: en esta breve presentación se puede ver lo incompatible de las numerosas nociones tradicionales de lo divino con las cualidades humanas básicas de la racionalidad y la voluntad libre. Esas paradojas de causa existencial que no solucionan ni el politeísmo ni el monoteísmo, muy generalmente, porque luego hay muchas variantes, por supuesto, y también hay esoterismo que va bien encaminado, y hay espiritualidad profunda por ahí que hay que ir con pinzas, con quirúrgicamente extrayendo de las diversas ideologías. Claro que sí, pero esto es lo general. En esta breve presentación se puede ver lo incompatible de las numerosas nociones tradicionales, politeísmo, monoteísmo, ateísmo o materialismo, misticismo renacentista, de lo divino con las cualidades humanas básicas de la racionalidad y la voluntad libre, con la definición de la naturaleza humana. Una suposición común que encontramos entre ellas es una separación intrínseca entre lo humano y lo divino. Hasta el sexto nivel de conciencia, tú sitúas a Dios fuera de ti. Nosotros imaginaos que estamos ahora mismo pues entre el quinto y el sexto nivel de conciencia, los estudiantes de espiritualidad, algunos entre el cuarto y el quinto. Amor sentido, cuarto, amor expresado, quinto, ver a Dios en todas las cosas, sexto. Pues bien, tenemos idea de lo que es el séptimo nivel de conciencia. Yo soy Dios, pero no está integrado. Claro, es que esta es otra cuestión.
Vale, bien, la espiritualidad profunda me dice esto. Qué bien, soy un evolucionario espiritual que sabe mucho más que los demás. ¿Te da igual? No tienes integrada tu divinidad. No la muestras en tu día a día. De forma natural y espontánea. Puedes simular que eres un gran... simularlo intentando parecerte a algún otro que esté más avanzado que tú. Pero eso no es. Esto es pico y pala, que se dice, pico y pala, diariamente, poniendo en juego y viendo a ver qué respuesta hay en ti a todo ello, pero con un claro camino marcado de dar la máxima expresión de ti. Y hasta que eso no llega, no se integra. Y por supuesto, para que eso llegue, hay que hacer un trabajo interno de desbaste de la mentecita material, primeramente, y luego de comprensión elevada de la dimensión divina en ti. Ese trabajo hay que hacerlo. En fin, ¿qué os voy a contar? Que estáis ahí. Una suposición común que encontramos entre todas esas ideologías y conceptos de Dios a lo largo de la historia de la humanidad es una separación intrínseca entre lo humano y lo divino, donde lo humano tiende a reducirse al mundo tangible de los sentidos. Tiende, y de hecho ahora mismo es el paradigma oficial, también con intencionalidad, claro. Negar la existencia de Dios también reduce la humanidad a lo físico. Incluso el panteísmo, que sostiene que todo es Dios y no ve separación entre el mundo natural y el divino, fracasa al no poder explicar el misterio del yo humano, cayendo en un olvido determinista sin individualidad y sin voluntad libre. A mí el panteísmo no me disgusta, en el sentido de que es ver a Dios en todas las cosas, nivel 6, pero el panteísmo se priva a sí mismo de poder alcanzar el nivel 7, ya que solo se fija en el aspecto impersonal de Dios. Y, según todas las tradiciones y revelaciones, Dios tiene un aspecto personal. Si no en su fase primordial y originaria, en términos de Ramta, el vacío, una potencialidad infinita, ahí nos dice el libro de Durantia, ahí es una indiferenciación. Ahí está todo en potencialidad, pero en la primera diferenciación ya surge una observación de Dios de sí mismo. Esto nos lo va a contar Ramta. Se pasa del conocimiento o autopercepción de sí mismo absoluto, se pasa del conocimiento a la percepción. Cuando hay una observación y ya ves algo fuera de ti, no hay una autopercepción absoluta de ti, de tu interior, que eres todo, imagínate que eres Dios en esas fases, sino que al desdoblarte y observarte ya surge la percepción, porque al desdoblarte surge la incapacidad de autopercibir la otra parte de la cual te has desdoblado internamente, y entonces tienes que percibirla externamente. Y a partir de ahí es cuando precisamente se pasa del conocimiento a la percepción, palabras de un curso de milagros, se pasa de la existencia a la experiencia, en otra forma de describirlo. Y esto es mediante la limitación, se pasa de una fase autoexistencial a una fase en la que ya hay una experiencia, dado que empieza la percepción de lo externo. El libro de Durantia dice que esta es una primera división en dos: lo observado, el observador y la totalidad que lo sigue englobando, primera y segunda fase, primera división o diferenciación en tres. Y lo personal y lo impersonal surge en una segunda diferenciación, dice el libro de Durantia. Pues bien, el panteísmo considera a Dios como algo puramente impersonal, no contempla el aspecto personal, y al no contemplar el aspecto personal no puede llegar al nivel 7, yo soy Dios, porque eso implicaría una personalidad de la divinidad y por lo tanto negaría su
planteamiento básico de que Dios es impersonal, es pura energía que está en todas partes, pero todos somos exactamente lo mismo y aquí no hay nada más. Bueno, pues esto es lo que dice Jaime al hablar. Incluso el panteísmo, que sostiene que todo es Dios y no ve separación entre el mundo natural y el divino, fracasa al no poder explicar el misterio del yo humano, cayendo en un olvido determinista sin individualidad y sin voluntad libre. El neoplatonismo, interesante el neoplatonismo, es un acercamiento filosófico cercano al panteísmo, que intenta unir el vacío entre la humanidad y Dios a través de su explicación de que toda la existencia proviene y emana del único ser eterno. Y aquí ya el neoplatonismo sí que contempla la diferenciación de lo divino entre personal e impersonal. Interesante el neoplatonismo, desde el punto de vista de la espiritualidad profunda. La emanación del mundo material es la expresión más lejana y baja de la naturaleza de Dios. La separación entre Dios y la humanidad es vista en términos de la cualidad del ser, donde la humanidad es un estado de ser indeseable, lo opuesto al espíritu. Esto lo hemos repetido muchas veces en la espiritualidad. Y distante, un estado de ser indeseable y distante, la humanidad, en comparación con la pureza y trascendencia del ser único. El neoplatonismo avanza bastante. Aun cuando la humanidad sea considerada como una expresión de lo divino, veis que el neoplatonismo supera mucho a todo lo anterior, es vista como una expresión inadecuada por debajo de la perfección. Todavía quedan bastantes restos de neoplatonismo en algunos textos espirituales de las décadas de mediados del siglo XX. Queda neoplatonismo en este sentido. La experiencia humana es indeseable. Bueno, bien, es indeseable desde el punto de vista de que el espíritu se autolimita para experimentar, conocerse en las infinitas posibilidades de situaciones y regresar. Y entonces este es el extremo, pero no es que sea indeseable por una cuestión moral, es indeseable porque estás en el estado más separado de Dios, pero es que el estado más separado de Dios es propósito de Dios también, es propósito de la fuente, del espíritu, del absoluto, le quieras llamar como le quieras llamar, es experimentación. Son algunas de las posibilidades de las infinitas que hay de experimentación, pues que son las más alejadas en cuanto a experiencia de lo que es el ser originario y primigenio. Pero claro, esto de ser una expresión inadecuada por debajo de la perfección, pues bien, hay que entenderlo en el sentido desde la perspectiva del personaje. Porque sí, desde la perspectiva del personaje somos cafres hasta decir basta y somos imperfectos y relativos. Sí, pero desde la perspectiva del espíritu, es el espíritu experimentando. Entonces hay que tener ahí la doble visión, el estrabismo espiritual, un ojo en el suelo y otro en el cielo, para entenderlo bien. Si te vas al cielo o te vas al suelo solamente, te quedas corto, no llegas a comprender bien la espiritualidad profunda. Para terminar, dice Jaime, nuestro análisis de estos acercamientos filosóficos tradicionales muestra que ninguno de ellos es capaz de expresar adecuadamente el significado de la humanidad. Yo soy Dios. No llegan. Ni de defender el poder de la razón para conocer la verdad de toda realidad. El humano nunca puede llegar a la experiencia, por eso Cristo solo había uno. Pues no, la espiritualidad profunda te dice que hubo un Cristo, Jesús, y puede haber más Cristos. De hecho, ha habido más Cristos y seguirá habiendo más Cristos. Nivel 7, iluminación. Experiencia divina en la forma humana.
ni de defender el poder de la razón para conocer la verdad de toda realidad o el derecho inherente de elegir libremente el conocerla y convertirse en ella. En resumen, todas fracasan, politeísmo, monoteísmo, ateísmo, materialismo, y todas las que derivan de ellas, salvo algunas, porque espiritualidad profunda ha habido toda la historia, insistimos. En resumen, todas fracasan, en sentido general, en defender la cualidad divina y trascendental de la persona, nivel 7, yo soy Dios, y en ofrecer un contexto apropiado de interpretación a la declaración de Ramta en su historia de la creación. Se abre cita. Vosotros sois dioses. Cierra cita. Es decir, esa frase no la pueden entender ninguna de esas corrientes en general, que sabemos que sí, que lo había, o sea, que era muy particular. Solamente al entender estos fundamentos de la historia del pensamiento humano puede apreciarse en su totalidad la grandeza de las enseñanzas de Ramta. Claro, tú estás metido muy de lleno, pues, en fin, a mí me ocurre que estoy muy de lleno en la espiritualidad profunda, me informo de otras cosas, pero he pasado a largas temporadas en las que solo estaba en la espiritualidad profunda y pierdes de vista lo diferencial que aporta la espiritualidad profunda respecto del resto de ideologías y religiones. Lo pierdes de vista. Entonces, hay un buen recordatorio de cómo los diferentes conceptos de Dios en cada momento, algo externo a ti, dual, algo externo a ti, único, algo inexistente, algo también externo a ti que puedes llegar a alcanzar por la experiencia, pero que aquí en la vida humana nada de nada y además sigue siendo una criatura. O sea, darse cuenta de cómo la espiritualidad profunda da el concepto más elevado de Dios que se puede tener en la experiencia humana y al cual nos dicen además los humanos ya estamos encaminados a poder alcanzar en ese horizonte. Lo dicen, podéis alcanzarlo. Podéis cristificaros y alcanzar ese séptimo nivel. La historia de la creación de Ramta en el siguiente capítulo muestra la naturaleza divina de la humanidad y el verdadero origen del universo. Cualquier texto espiritual profundo. Explica la teoría del Big Bang. Ramta extrae la teoría materialista del Big Bang y le da una explicación, porque cuadra, le da una resignificación metafísica a la teoría del Big Bang, lo vamos a ver. Explica la teoría del Big Bang y lo que causó que esto sucediera. También explica la teoría de la evolución natural desde el pensamiento consciente, puro pensamiento del espíritu, hasta la luz, primera manifestación del pensamiento del espíritu, la luz, los fractales de la fuente, ese proceso de comienzo de la percepción, de paso de la unidad a la multiplicidad. También explica la teoría de la evolución natural desde el pensamiento consciente hasta la luz, el color, el sonido, el espacio, cuerpos estelares, densificación, planetas, rocas, plantas y animales y hombres. Esta historia prepara el camino para el surgimiento de la especie humana, que se discutirá en el capítulo siguiente, en el tercero. Ahora, este capítulo segundo de Ramta es la épica de la creación. El capítulo tercero es el descenso de los dioses. Ya vamos a ocupar un cuerpo para tener una experiencia inteligente en este nivel denso físico material. Ese es el cuerpo humano. Había previamente muchos otros cuerpos, minerales, vegetales y animales, pero una experiencia inteligente de evolución consciente solamente en el humano, nivel físico material. Cuando se dice humano se dice cualquier animal que haya llegado a la conciencia de autorreferencia y capacidad de conciencia moral.
Esta historia prepara el camino para el surgimiento de la especie humana que se discutirá en el capítulo subsiguiente. Por favor, tenga presente nuestra discusión de las distintas filosofías y conceptos de Dios y recuerde que cada cosa que decimos sobre Dios y la naturaleza de la realidad, cada uno de nuestros conceptos de Dios, define inevitablemente la opinión que nos hemos formado sobre nosotros mismos. Dios es algo externo a ti, tú eres una criatura y un miserable pecador. O tú eres Dios. Fijaos qué diferencia. Fijaos cómo cada concepto de Dios y naturaleza de la realidad que paralelamente consideramos define inevitablemente la opinión que nos hemos formado sobre nosotros mismos. Claro, la de la espiritualidad profunda es la mayor de todas. Bien, pues aquí acaba el estudio previo al capítulo segundo. Este estudio previo de Jaime se titulaba ¿Qué significa para ti la palabra Dios? Y ya en nuestra siguiente sesión pasaremos a ver el capítulo segundo propiamente de Ramta, la épica de la creación. Esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.